en algún momento le he escuchado a Verónica Mendoza, es el cambio, o sea, ser tan extremista del cambio de constitución, lo único que va a hacer es retrasar a nuestro país. Estamos en un contexto político y el día de hoy estamos con una de las candidatas del partido Avanza País con el número 3. Ella es Rosely Amorús, con quien vamos a hablar sobre su campaña política y también la coyuntura actual. Rosely, bienvenida a esta entrevista. Muchísimas gracias, Sergio, por darme este espacio en tu programa, porque nos das la oportunidad a todos los candidatos jóvenes, a las nuevas caras que queremos ser las nuevas caras al Congreso, para poder nosotros tener una vitrina y poder dar nuestras propuestas, porque todo peruano merece saber por quién va a votar, estar informado. Es muy importante estar informado, evaluar a sus candidatos, y para eso también pueden entrar a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, porque es derecho de todo peruano saber por quién va a votar, y después que no nos vengamos quejando a los peruanos que por qué tenemos un Congreso así o por qué tenemos un presidente de tal manera, cuando a las finales depende de nosotros mismos, y nosotros los congresistas, los postulantes al Congreso, buscamos hoy por hoy tener que el peruano tenga una verdadera representación del Perú, ¿no? Importante lo que me comentas, y vamos a hablar un poco en esta entrevista que en realidad es porque queremos conocer a nuestros candidatos y precisamente queremos saber quién es Rosely Amorús y el por qué está postulando al Congreso de la República en este periodo un poco accidentado de las elecciones rumbo al 2021. Sí, Sergio. Bueno, quien les habla es una abogada profesional de 33 años. Yo postulo al Congreso porque hace 7 años que vengo trabajando en el sector educativo, pero en el sector privado, y desde ese lado he podido ver la gran brecha de desigualdad que existe entre el sector privado y el sector público. Es por ello que yo quiero combatir esa muralla que existe, y por qué no soñar, o por qué no pensar que el Perú puede llegar a ser como otros países extranjeros donde no tienen nada que envidiar a la educación privada, y que más bien estudiar en un colegio público o una universidad pública es un lujo, ¿no? Es algo que requiere de mucho esfuerzo para ingresar, y tiene que ser de la misma forma en nuestro Perú. Además, yo tengo vocación de servicio desde muy pequeña, he hecho obras sociales al lado de mis padres. Yo vengo de una familia provinciana, mi padre de Puerto Maldonado, mi familia materna de Pimentel, de Chiclayo, y es por eso que yo desde muy pequeña he podido ver la realidad de nuestro país, ¿no? Y yo busco un cambio, y quiero todo mi aprendizaje, todas las herramientas que he podido aprender durante todos estos años, quiero aplicarlas en el Congreso. Rosely, quiero hablar un tema importante que está ocurriendo en nuestro país. Estamos en una circunstancia de pandemia, ¿no? No solamente está ocurriendo en el Perú, sino en el mundo. Lo que compete a ti, cuando tú llegues al Poder Legislativo, cuando llegues al Congreso de la República, ¿qué podrías tú aportar como congresista para frenar un poco esta propagación del virus COVID-19 y todas las cosas que se están viendo a lo largo de esta pandemia? Sí, esta actual gestión es una gestión transitoria, entonces creo que Tabasco no se ha atrevido a hacer cosas mucho más arriesgadas para el bienestar de nuestro país, ¿no? Nosotros necesitamos actualmente de una inversión internacional. Esta guerra, porque así la veo yo, de este virus, ya la hemos perdido. ¿Por qué? Porque ya no tenemos las herramientas para seguir luchando contra la pandemia. Ya no tenemos camas UCI, no tenemos oxígeno, no tenemos personal. Entonces, realmente es absurdo pensar que solamente desde el Estado vamos a poder combatir con todo esto. Necesitamos apoyo internacional, necesitamos que
que se refuerce no solamente la policía, sino también las Fuerzas Armadas intervengan para que ya o sea, ver un giro y ver una mejora mucho más pronta, ¿no? Entonces yo desde el legislativo definitivamente tengo propuestas que van ligado a lo primordial. Nosotros tenemos que buscar una reactivación económica porque esta pandemia ha golpeado tanto en nuestro país que ni siquiera es para mejorar la economía, sino a volver al estado que teníamos antes de la pandemia. Entonces, para llegar a eso, yo tengo una propuesta que se llama Edúcate para Vivir, que de hecho es mi propuesta bandera porque yo, como te conté al principio, vengo trabajando durante muchos años en el sector educativo. Entonces, esta propuesta consiste en que durante los últimos 3 años de secundaria, tercero, cuarto, quinto, los jóvenes puedan tener cursos técnicos para que al terminar el colegio ellos puedan tener un oficio, un empleo al tiempo más reducido que se pueda, ¿no? Porque hace 20 años esto existía, Sergio, pero no tenías no tenías un diploma o no tenías un certificado, porque es un certificado. Algo que te avale. Claro, algo que te avale. Profesional que sea en nombre de la nación, para que así el joven sienta ese respaldo y pueda salir del colegio y sobre todo con la pandemia que estamos viviendo y pueda tener un oficio rápidamente, ¿no? Porque ahora no solamente es cuestiones de cursos técnicos, sino también como por ejemplo la carpintería, la cosmetología, o sea, trabajos que te van a permitir tener un ingreso rápido y sobre todo porque hoy la problemática número 1 de nuestro país es la falta de ingresos en las familias y los jóvenes quieren ayudar a sus familias pero no saben cómo y esta sería una forma para poder apoyar a sus casas, ¿no? Otra de mis propuestas es Fondo de Ahorros Mi Vejez. ¿Esto de qué trata? Trata de que todos nosotros somos consumidores, ¿verdad, Sergio? O sea, tanto el rico como el de clase media, como el pobre, todos somos consumidores. Entonces, todos pagamos un impuesto general a las ventas. ¿Qué pasaría si de ese impuesto solamente el 2% vaya directo a una cuenta privada de cada consumidor, pero que sea intangible, que sea inamovible y que no la puedas tocar hasta tu jubilación, hasta los 65 años? Y esto es para todo peruano, sin discriminación, sin decir solo los informales, no los formales, no, es para todo. Pero ¿qué consecuencia positiva va a tener esto? ¿Cuál va a ser también el efecto en nuestro país? Que va a levantar la economía, porque vas a incentivar a que los informales se formalicen, porque todos los consumidores tenemos DNI y todos vamos a solicitar una boleta o una factura para poder nosotros tener ese beneficio de ese 2% y ir de a pocos almacenando nuestro ahorro para nuestra vejez. Entonces, eso definitivamente va a ayudar muchísimo a la reactivación económica de nuestro país. Ya. Importante lo que me comentaste en un inicio sobre el tema de que los alumnos o que los jóvenes salgan del colegio, se podría decir, preparados para poder ejercer al menos una carrera técnica, hoy por hoy en un contexto de pandemia. Dime, ¿qué pasaría si esto llama al conformismo de algún modo? Bueno, creo que lo primero que tenemos que pensar es que la gente quiere trabajar, Sergio. O sea, ¿cómo vamos a pensar ahorita? Mira, yo sé lo importante que es tener una educación superior, porque trabajo en ello. ¿Ya? Y yo podría fácilmente decirte, hay que llegar a eso, hay que apuntar a eso. Definitivamente esa es la meta, no solo del adolescente, del joven, sino de los padres de familia. Pero si es que no tienes los ingresos suficientes, si no tienes la oportunidad de tener unos padres que te puedan pagar una buena universidad o que puedas incluso tener la oportunidad de tener una beca, ¿no?, integral o al 50%, lo que te den, si no tienes esa ventana, si no puedes
llegar a eso, entonces, ¿cómo seguir creciendo en todo lo académico? La única manera es que tú mismo, joven, peruano, tú mismo te generes esos ingresos. Y hay mucha gente que no saben ni qué estudiar durante un periodo largo de tiempo, o estudian algo y al final se cambian de carrera y también es tiempo perdido, dinero perdido. Entonces, ¿por qué no tener esta opción de tener un oficio rápidamente, tener un ingreso y que ese ingreso incluso te haga también ahorrar para que a futuro puedas tener una educación superior de calidad? Y aparte, déjame añadir un poco a lo que me acabas de decir, que es importante, pero también ahí hay un tema en que los padres tienen que incentivar la educación superior, muy al margen del que en este caso, de aprobarse este proyecto que tú estás planteando, los padres también incentivar a que los hijos estudien una carrera profesional para que hoy, mañana y pasado mañana también tengan un cartón que les diga que es un profesional y mejoren también el tema de la educación en nuestro país. Que si bien es cierto, y quiero también tocar esto, no somos uno de los países con una calidad de educación muy alta, que digamos, ¿no? Eso es lo que quería acotar. Hablemos un poco de lo que es la coyuntura actual. Estamos en un contexto de pandemia, como lo dijimos en el inicio, ¿no? Vemos un caso que es importante tocarlo, que está en todo, incluso es tendencia en las redes sociales, el tema de las vacunas, ¿no? A nuestro país ha llegado 1 millón de vacunas, pero anteriormente ya había llegado otro lote de vacunas que nadie sabía, pero quien tuvo cierta ventaja en esto fue el expresidente hoy vacado y también candidato al Congreso, uno de tus contrincantes en esta ronda electoral, en esas elecciones para el 2021. Así es, acá la pregunta que nos debemos hacer todos los peruanos es, ¿este tipo de políticos es lo que el peruano desea para que nos represente? Yo en lo personal digo definitivamente no, porque ya no sabes qué creer o qué no, porque esto es totalmente una falta de ética profesional. Él estaba en ese entonces como presidente de la República y debió ser de conocimiento público que él estaba, según él, supuestamente utilizando las vacunas que eran unas vacunas voluntarias, las 12.000 vacunas que había realizado la Universidad Cayetano. Él, desde inicio, ahí ya omitió, faltó a la verdad, y qué vergüenza para él mismo y para todos que incluso la misma Universidad Cayetano haya tenido que desmentir esa afirmación que él había dado, ¿no? Y de ahí no quedó de otra más que sacar la evidencia a la luz, que era de que él más su esposa, más la ministra de Salud, más Su hermano, ¿no? También involucrado, el hermano de la canciller de ese momento, porque ya todos por obvias razones han renunciado, hayan utilizado el poder a costas de muchos peruanos que están en primera línea, que debieron usar esas vacunas que habían sido donadas por el laboratorio chino, ¿no? Que fueron 2.000 vacunas que habían llegado y que tenemos tantos auxiliares, enfermeros, o sea, personal de la medicina en sí, que debió ser beneficiada en primera línea, como son denominados, con estas vacunas, no para uso de altos cargos públicos y que utilicen su poder para poder beneficiarse de algo que no era destinado para ellos. Terminaba el tema de Martín Vizcarra. Como estamos en el contexto estamos en este contexto de una pandemia mundial, ¿no? Una pandemia global. ¿Qué tanto para ti ha sido el trabajo del gobierno del señor Francisco Sagasti, hoy presidente de la República, para poder aportar a frenar la propagación del virus? Sergio, como te comenté hace unos minutos,
Sagasti es un presidente transitorio. Entonces, él no ha podido, y bueno, eso no quita que ha podido poner más esfuerzo, pero siento que él no ha dado al 100% las herramientas que ha podido utilizar, escudándose quizás en que es una gestión transitoria, ¿no? Y es más, el resultado de su gestión, seguimos viendo renuncias, ¿no? Del gabinete, que es lamentable porque realmente en estos últimos años parece esto ya más un juego y no hay la seriedad del caso, ¿no? No sentimos una estabilidad política de ninguna manera, ¿no? Ahora, esperemos de que él, como lo dijo ayer, se, se cumpla con que a su término de gestión, que es el 28 de julio, se llegue al por lo menos 10 millones de vacunados, ¿no? Al 28 de julio, que es lo que él ha prometido y a lo que él se ha comprometido sobre todo, ¿no? Ahora, ¿tú consideras que el gobierno actual, el gobierno de Francisco Sagasti, es la continuación del gobierno de Martín Vizcarra? No, porque a pesar de que Martín Vizcarra no es una figura o sea, es una opinión personal, ¿no? Para representar a nuestro país, ni como presidente, ni como congresista, él estaba también en un periodo transitorio y digamos que el tema de la pandemia estaba avanzando. Entonces, siento, y creo que todos los peruanos también estamos de acuerdo, en que al hacer estos cambios, ¿no? Lo que ha creado es más inestabilidad, porque de todas maneras has tenido que paralizar el país por un tiempo para otra vez volver a una nueva gestión y así sucesivamente como ha venido pasando, ¿no? Pero la función de Sagasti esperemos que cumpla con las elecciones, que se lleven a cabo las elecciones este 11 de abril, ¿no? Y bueno, que continúe con la administración del país de la mejor forma que pueda. Tiene hasta el 28 de julio para demostrar de que este gobierno, porque hay mucha gente que lo cree. Te toqué esta pregunta porque hay mucha gente que cree que el gobierno de Francisco Sagasti es el mismo gobierno de Martín Vizcarra, que sigue las mismas coordenadas que el gobierno de Martín Vizcarra, y hoy por hoy ha trabajado con ministros que han pertenecido al gobierno de Martín Vizcarra. Tal es el caso de Massetti, que hoy en día ha renunciado al cargo, pero sin embargo formó parte de un gobierno y hoy por lo de las vacunas va a pasar por un proceso de investigación. De Ahora, todas maneras, sí. ahora Incluso también, que pueden llegar a una pena de 8 años, ¿no? claro, claro, Ya claro. va abierto la investigación, ¿no? Claro, y también hay que recordar que Francisco Sagasti aún pertenece a una plancha presidencial, porque el partido no le aceptó su renuncia y aún pertenece a la plancha presidencial del candidato Julio Guzmán, que hoy en día está postulando para ser presidente de la República y según aspira ya cree que tiene el voto ganado. Entonces hay que poner un poco de atención a lo que el actual presidente está haciendo y también hay que reconocer o hay que identificar de que este gobierno en cierta parte termina siendo un gobierno morado, cosa que el ministro Hélice no lo está aceptando, pese a él haber sido no militante, pero sí participar en las elecciones anteriores, y hay otros ministros que también pertenecen al partido. Sí, definitivamente comparto contigo, Sergio, eso. O sea, esto se ha transformado a ser un gobierno totalmente morado, ¿no? Sagasti no ha tomado las mejores decisiones, no ha pensado en justamente las consecuencias y en lo que iba a pensar todo el país, ¿no? ¿Cómo vas a continuar con un gabinete anterior cuando ha sido bastante criticado y ha habido bastantes fallas, ¿no? Él como nuevo presidente, representante de nuestro país, ha tenido que elegir nuevas personas y darle una esperanza de alguna manera a nuestro país. Darle una nueva cara al Ejecutivo, digamos así. Exacto, así es. Bien, acabado el tema de la coyuntura actual, vemos que nuestro país está pasando por una crisis
política mucho más allá de la que ya estaba cruzando desde la disolución del Congreso. Y bueno, ahora estamos con miras a estas elecciones, que esperemos que cuando acabe o cuando se desarrollen estas elecciones y acabe la gestión de Martín Vizcarra, se vea un panorama mucho más limpio y mucho más, más nítido en relación a qué es lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo o lo que tiene que ocurrir en nuestro país. Bien, vamos con el último bloque de la entrevista, y no por ser el último es el menos importante, porque es donde tú me vas a dar respuestas rápidas referente a palabras o a frases que yo te diga. ¿Te parece? Pero antes de terminar, pasar con el último bloque, quería decir que, o sea, justamente hablando de todo lo que está pasando, es muy importante también tener un enfoque de anticorrupción, ¿no? Y una de mis propuestas es, nosotros tenemos la Contraloría General de la República, el cual contiene 3 tipos de control: el preventivo, el concurrente y el posterior. Y actualmente nosotros solamente vemos en la práctica el posterior. Es decir, que cuando tenemos un ejemplo, ¿no? Porque eso es para compras, o sea, obras públicas. Cuando hay una obra pública grande o pequeña, solamente vemos que el gobierno reacciona cuando ya existió el delito de corrupción. Entonces ahí recién se pone las pilas, pero no enfoca en lo más importante, la fase preventiva y la fase concurrente. La preventiva es cuando se están ejecutando la normativa para dicha obra, y ahí tiene que haber un observador, tiene que haber alguien de parte de la Contraloría, un auditor que esté verificando que dichas normativas no estén de manera clandestina a favor ni del privado ni del público, ¿me entiendes? Que sea totalmente neutral y transparente, al igual que en la fase concurrente, que es durante la ejecución de la obra. Ahí es muy importante que también esté un observador que esté verificando que durante toda la obra se está cumpliendo con dicha normativa. Entonces yo apunto por darle mucho más enfoque a estas dos fases que existen, pero que no son bien utilizadas durante todos los gobiernos que hemos visto. Ok, muy bien. Bien claro lo que acaba de decir Rosely sobre este tema de la corrupción, que en realidad es el mal del Perú durante años, durante casi todos los últimos gobiernos en el Perú, si mal no estoy dando el dato, o porque también entra a criterio propio, el tema de que los últimos gobiernos, desde Alberto Fujimori hasta el último de Martín Vizcarra, están demostrando los niveles altos de corrupción que ha tenido el Perú, y eso viene ya de años que nos hemos visto envueltos en temas relacionados a esto. Ahora empecemos con el tema de preguntas y respuestas rápidas. Iniciamos con esta palabra que está de moda, y es cambio de constitución. Totalmente desacuerdo. Bien. Agarremos a tu presidente, Hernando de Soto. Él es la esperanza de nuestro país, porque es el único que sabe cómo reactivar nuestra economía. Bien. Aborto. Aborto, no lo apruebo. Matrimonio igualitario. Creo que hay que como ir paso a paso, y yo apuntaría por la unión civil, ya que estamos en un país muy conservador, y yo adoro la comunidad gay, o sea, los adoro, pero lamentablemente estamos en un país cerrado todavía, es bien difícil llegar a ese paso. Entonces digamos que hay que buscar el punto medio, porque de eso se trata también el Congreso, ¿no? Llegar a acuerdos, porque no vamos a ponernos de acuerdo todos. Entonces, para mí, la unión civil. Si tú me dices matrimonio igualitario, yo te respondo unión civil. Bicameralidad. Es muy buena opción, una buena solución para nuestro país. Dos más, empecemos, o bueno, continuemos con lo que hablamos hace rato. Martín Vizcarra.
¿Queremos un político así que nos represente? ¿Alguien que miente? Y para finalizar, gobierno morado. Demasiado populista. Ok. Ese es el bloque de preguntas y respuestas rápidas que tuvimos con Rosely. Y quiero agarrar un tema importante que tocaste, que fue el tema de que somos un país todavía conservador. Si bien es cierto el tema bueno, del matrimonio igualitario no se vería aceptado muy bien en nuestro país, pero sí el tema de unión civil. ¿Puedes explicarnos un poco más de esto? Sí. Bueno, hasta el día de hoy, pues ninguna de los dos, ni el matrimonio igualitario ni la unión civil son aceptadas, pero creo que el primer paso para apoyar a esta comunidad es la unión civil, porque de esa manera podrías darle los mismos derechos que tenemos, o sea, digamos que los heterosexuales, si es que ellos quieren heredar, quieren transferir una propiedad, si es que quieren hacer cualquier tipo de acción legal, lo pueden hacer mediante esta forma, ¿no? Porque esto lo harían notarialmente y les daría todos estos derechos para poder hacerlo. Ok, amigos, gracias Roselio por estar aquí con nosotros. Ella fue Roselia Muruz, ella es la número 3. Sí, dime. Sergio, quería para terminar, también acotar algo del cambio de constitución. No sé si me haces espacio. Sí, adelante. Sí, es importante para mí señalar por qué es que no estoy de acuerdo con el cambio de constitución. Creo que es algo que mucha gente de repente no está informada, pero tú al hacer el cambio de constitución no te va a llegar solamente a hacerlo una legislatura, 2 legislaturas, sino que cuando terminen de ponerse de acuerdo el Congreso en eso, para poder recién aplicarla pueden pasar años. Entonces, tienes años de incertidumbre política, incertidumbre del país, y como repito, lo que nosotros necesitamos es inversión privada e internacional. Incluso lo dijo el mismo colegio médico, que nosotros requerimos de inversión internacional para poder salir de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Y si pensamos que el cambio radical, como en algún momento le he escuchado a Verónica Mendoza, es el cambio, o sea, ser tan extremista del cambio de constitución, lo único que va a hacer es retrasar a nuestro país. Eso es lo que quería nada más esclarecer. No, importante lo que nos has comentado ahorita, porque como lo dije durante la entrevista, el tema del cambio de constitución como que se ha puesto muy de moda últimamente, ¿no? Muchos políticos lo están tocando, incluso dicen que es lo más sano en la política. Yo estoy en desacuerdo totalmente, y esto que nos has comentado ahora creo que revela mucho del por qué la mayoría de las personas no está de acuerdo con el tema del cambio de constitución, y que no es el camino para ser un mejor país, no es el camino para ser una mejor república y una correcta democracia, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Es una propuesta populista, es una propuesta que yo lo que me he dado cuenta desde fuera, porque lógicamente ahorita estoy como candidata, pero siempre, y voy a seguir siendo una ciudadana preocupada más, es que al gobierno no le conviene informar, no le conviene el peruano informado, el peruano educado, sino el peruano ignorante, para que no pueda saber realmente las consecuencias que pueden haber ante propuestas como el cambio de constitución. Entonces hay que informar al peruano cuáles serían las grandes desventajas y lo terrible que sería seguir paralizados como estamos ahora, y que eso dure muchísimos años. Y con Hernando de Soto vamos a tener una reactivación económica mucho más rápida y efectiva. Ok,
Roseli, se nos acabó el tiempo en redes es demasiado corto, así que bien, de repente en algún momento vamos a volverte a convocar para un debate con otra candidata, así que muy pronto tal vez nos estamos viendo. Amigos, muchas gracias por estar Muchas conectados gracias. en esta entrevista, y a Roseli también gracias por darse un poco de tiempo para responder nuestras preguntas y dar a conocer sus propuestas.